El peligrisáceo lanzó las dagas, en esta ocasión con dirección a las cabezas de los humanoides de color verdoso, atravesándolas sin el más mínimo esfuerzo, provocando que el piso comenzara a llenarse de materia cerebral. La mayoría de presentes en la sala se impresionaron al ver cómo esos monstruosos seres caían con tal facilidad, en especial los hombres, que en su mayoría constaban de una vestimenta simple de un chaleco de colores arenosos y en contadas excepciones con una armadura que cubría gran parte de su cuerpo. Ante esto, uno de los pocos hombres que contaban con una armadura levantó su espada con una sola mano, agarrándola del mango con todas sus fuerzas, lleno de ira al ver cómo sus objetivos podían estar en peligro, corriendo hacia el asesino con la intención de atacarlo y posteriormente asesinarlo. No dejaré que arruines nuestro momento, esto acaba aquí y ahora. Vociferó el hombre provocando que el destripador volteara a verlo. El hombre, seguramente algún tipo de soldado, hizo un corte descendente con su espada, siendo esquivado por el peligrisáceo sin dificultad. La espada del hombre impactó contra el suelo lejos de su objetivo, provocando que algunas baldosas de piedra se resquebrajaran en la zona de impacto de la punta. Se nota que está acostumbrado a usar la espada de esa forma, señor. Me pregunto a cuántas personas habrá cortado de esa manera. Interrogó Jack observándolo con una pequeña sonrisa burlesca. El miedo parecía no estar en la comprensión del asesino de Londres, ni siquiera rodeado de personas que podrían estar dispuestas a matarlo en cualquier momento. Era una situación capaz de hacer que éste se sintiera atemorizado. De hecho, este desvió su mirada de su atacante, en busca de algo dentro de la bolsa de su cintura. Desgraciado, vete al demonio. Soltó el hombre con una ira renovada. El atacante, que presumiblemente era un soldado o algo parecido, no desistió en su ataque, levantando su espada del piso. En esta ocasión, intentó dos cortes, uno horizontal y uno vertical, los cuales fueron esquivados por el peligrisáceo únicamente retrocediendo, y posterior a esto, pegó un pequeño salto y colocó ambas manos sobre la empuñadura, levantando la espada por encima de su cabeza y soltando un último corte vertical con incluso mayor fuerza que antes. El asesino esquivó el último corte con un paso hacia un lado, la espada impactó el suelo, agrietándolo y provocando que algunos trozos de él salieran volando. La mirada de Jack se mantuvo inalterable, seria y tranquila, analítica hasta cierto punto, similar a la de un depredador observando a su presa. Maldito. El hombre volvió a levantar su espada sin intención de desistir en su ofensiva, a pesar de que todos sus ataques habían fallado. Te voy a... La frase del soldado fue interrumpida por el sonido de algo cayendo al suelo. Todos los presentes quedaron estupefactos ante un horrible grito. El brazo amputado del hombre había caído al suelo provocando un ruido seco que se vio incrementado por el eco, expandiéndose por toda la habitación. Jejeje. El asesino sonrió observando a su atacante, sosteniendo entre sus dedos un hilo de color blanquecino manchado de sangre. Para ser más específico, se trataba de una cuerda de piano, que se había afilado a tal extremo de poder cortar carne y huesos de forma limpia sin el mínimo esfuerzo. Un corte exquisito, ¿no crees?, preguntó el peligrisáceo con un tono ciertamente burlón. La pregunta no fue respondida con palabras coherentes, la contestación fue un nuevo grito de parte del soldado, que observaba con absoluto horror cómo su extremidad había sido arrancada junto con su espada. El ojo derecho de Jack presenció una hermosa escena. Tantos colores siendo teñidos de un único color, el miedo opaca todos los colores, como la noche que consume el día. Esto es realmente maravilloso. La mente del asesino se llenó de esa clase de pensamientos observando lo que para él y únicamente para él, era la mayor expresión de arte que podía ser presenciada. Sin importar cuántas veces observara la misma escena, siempre había algo nuevo dentro de ella, una obra de arte interminable que el asesino deseaba detallar al completo a pesar de ser imposible. Tal vez fueran las diferencias entre cada persona, pero cada vez que el miedo carcomía a todos los colores había algo especial dentro de cada una. Una sensación indescriptible no disponible para aquel que no poseyera su habilidad.
El hombre con armadura cayó al suelo de espaldas. El asesino volvió a tensar el hilo y caminó lentamente hacia el soldado que antes estaba lleno de ira y determinación, ahora se arrastraba por el piso, aterrorizado del hombre que había intentado atacar en un primer momento. Jack alcanzó al soldado, colocó su pie encima de la espalda del hombre y aplicó la suficiente fuerza como para que no pudiera huir, acercando lentamente el hilo a su cuello, regocijándose del miedo de su víctima, lentamente colocó el hilo adelante del rostro del hombre, para bajarlo de forma tortuosa hasta que finalmente llegó a la zona de la garganta. El soldado intentó moverse pero su adversario tenía mucha más fuerza que él a pesar de que parecía todo lo contrario. Y no podía usar su mano porque se quedaría sin un punto donde sostenerse y eso únicamente aceleraría su muerte. El hombre comenzó a suplicar pidiendo la ayuda de sus compañeros, quienes miraban la escena con horror, inmóviles en su sitio. Ellos querían hacer algo pero sus cuerpos no respondían, sabían que tenían la ventaja numérica pero la presencia del hombre era tan abrumadora que el miedo que sentían era mayor a su sentido común. La voz del hombre finalmente terminó cuando el hilo pasó a través de su garganta como si de papel se tratara. El rostro del hombre se quedó congelado en una expresión de horror, sus ojos se volvieron blancos y de su cuello comenzó a salir chorros de sangre, hasta que la cabeza del hombre cayó al suelo, rodando con dirección al trono. «Unbelievable», exclamó el hombre dentro de sus pensamientos. Su color quedó completamente retratado en su rostro a la hora de morir, la impaciencia y la ira se combinaron para al último momento, estos ser absorbidos por el miedo, fusionándose con estos y creando un nuevo color bellísimo, como el artista que combina azul y amarillo para formar verde. Estos caballeros en vida tienen tantos colores sucios pero a la hora de morir, sus colores se saturan en el terror más puro que se puede ver, es sencillamente maravilloso. El hombre que alguna vez fue llamado el artista de la muerte estaba impresionado de sus propias obras. El destripador metió el hilo dentro de su bolsa, para después agarrarse la cara, cubriendo una sonrisa maniática. Sus guantes tenían algunas manchas de sangre las cuales se trasladaron al rostro del asesino cuando el cuero tocó su piel. Los soldados en la sala parecieron salir de su asombro y uno de ellos, expresó lo que todos sus compañeros querían decir pero nadie se atrevía. A por él. La orden fue acatada al instante por sus compañeros que no dudaron ni un segundo en abalanzarse contra el hombre que había matado de forma tan cruel a uno de sus hombres. El peligrisáceo fue sacado forzosamente de sus pensamientos por la estampida de soldados que corrían hacia él con sus armas listas para el ataque. Deténganse. El decreto vino de parte del hombre en el trono, que al parecer era quien se encontraba al mando. Todos sus subordinados, sin dudarlo ni un segundo, interrumpieron su ofensiva, quedándose completamente inmóviles en donde se encontraban, atónitos ante las palabras de su líder. ¿Qué? Gritaron todos sus subordinados al mismo tiempo. ¿Pero qué está diciendo Bault-sama? Él mató a los ogros y le arrancó la cabeza a uno de nuestros hombres. ¿Cómo puede pedirles que se detengan? Ese hombre ha sido traído aquí con la intención de frustrar nuestras aspiraciones. Le reclamó el hombre a su lado, presumiblemente su ayudante. Déjame decirte algo, ese tipo es bastante fuerte, no cualquiera puede matar a varios ogros sin siquiera pestañear. Inició el hombre con una tranquilidad sorprendente. Y que su apariencia no os engañe, ese hombre ha estado en más batallas que muchos de ustedes. El hombre identificado como Bault sin duda tenía una capacidad de análisis temible, en cuestión de unos minutos pudo descubrir muchas cosas que no eran visibles para un ojo no entrenado. Su voz era serena, pero fuerte y segura, llena de un carisma único incluso para frases que parecían simples como la que acababa de salir de sus labios. Era bastante obvio el por qué él se encontraba al mando. Te contaré algo, Jack el Destripador. Todos los hombres aquí presentes somos miembros de un ejército llamado Kuroinu. Y nuestro objetivo, no. Nuestro propósito. Es crear un imperio. Al principio, la explicación del hombre parecía bastante insípida por decirlo menos, siempre el mismo tono de voz, sentado en su trono y su objetivo era entendible pero muy común. El imperio del servicio. Ante esto último, el peligrisáceo levantó una ceja con curiosidad. A pesar de los modales excesivamente refinados de Jack y que uno de ellos era siempre escuchar atentamente a quien le hablara, incluso si el tema de conversación no era de su agrado. La atención que había prestado al discurso del hombre era únicamente la justa y necesaria como para tener una idea de la conversación. Pero ese último título había provocado que su total atención se devolviera hacia el hombre de hombrera roja. Todas las mujeres en la Tierra han sido creadas con un propósito.
Servir a los hombres, de cualquier forma que estos quieran, no tienen derecho a la libertad, a la negación, sus cuerpos están hechos única y exclusivamente para el placer de los hombres, y sus úteros están hechos para albergar a hombres más fuertes. El imperio del servicio hará que todas las mujeres cumplan con el propósito para el que fueron creadas. El hombre se levantó del trono, su voz se llenó de convicción y seguridad, su forma de caminar, de hablar, de moverse, era inspiradora, estaba convencido de cada una de sus palabras y las decía dudar, era como si este monólogo siempre resonara en su cabeza. Ba'Ult-sama, ¿por qué está hablando de nuestros objetivos? Preguntó inquieto uno de sus subordinados, su líder no dudó en responder con fiereza. Somos mercenarios, idiota. Todos los presentes sabemos mejor que nadie que todos tenemos un precio, algunos luchan por riqueza y otros como nosotros, luchamos por un sueño, por un objetivo, pero al fin y al cabo, eso es un precio, no hay mayor diferencia entre nosotros y cualquier hombre o ejército. Aclaró el pelinegro con severidad ante la pregunta de uno de sus hombres. Has demostrado tener un gran poder y habilidad, así que te ofrezco algo, ya que el destripador. Esta es una oportunidad rara que solo los mejores tienen. Únete a Kuroinu, y te ganarás el derecho de ser uno de los cabecillas de nuestro nuevo imperio. Y en este preciso momento podrás usar a esas elfas oscuras como te plazca. ¿A quién prefieres? ¿A la reina caída en desgracia, Olga Discordia? Dijo el hombre apuntando a la mujer que había requerido la ayuda del peligrisáceo en primer lugar. Después de que yo lo haga primero, por supuesto. Aclaró. ¿O prefieres a esa rubia? Después de todo, has matado a los ogros, a quienes les prometí que la usarían primero, así que creo que te has ganado ese derecho. Entonces dime, Jack, ¿aceptas mi oferta? La propuesta del hombre hizo que los rostros de ambas mujeres se contorsionaran en muecas llenas de disgusto, odio y miedo. El rostro de la reina era el más preocupado, sus ojos se llenaron de miedo y sus pupilas parecían temblar, había presenciado las habilidades de ese hombre en primera fila y sabía que si aceptaba, sería su fin, un fin que ella misma habría propiciado. Su mente se llenó de pensamientos llenos de desconfianza. No debí de haber confiado en un humano, ese hombre no dudará ni 2 segundos en aceptar la propuesta de ese maldito. La mujer de piel oscura tembló de furia e impotencia ante la situación en la que se encontraba y sus ojos se habían vuelto levemente rojos. No por tristeza o por miedo, sino de ira. Si mi magia no estuviera tan debilitada, podría haber vuelto cenizas a todos estos malditos sin ningún problema. Desde hace algún tiempo sus habilidades se habían visto mermadas de gran forma sin ninguna razón en particular, era como si el mismo mundo le estuviera queriendo decir algo. Pero Ba'Ult-sama, nosotros merecemos el usar el cuerpo de esas elfas oscuras primero que nadie. Objetó uno de los subordinados del antes mencionado. Fuimos quienes participamos en la captura de este castillo y de esas mujeres. La contestación del hombre fue secundada por sus compañeros que veían este trato preferencial como algo injusto. Cierren la boca. El líder de Kuroinu no pudo hacer más que mandar a callar a sus subordinados. ¿Acaso no peleamos por un mundo donde las mujeres sirvan a los hombres? ¿Realmente creen que es importante que un nuevo camarada sea el primero en usar a una de ellas? Cuestionó el hombre a los miembros de su ejército. No es un acto de camaradería el dejar que un nuevo iniciado pruebe la carne más fresca después de tal exhibición de habilidad. ¿Quieren usar a esas mujeres primero que nadie? Preguntó el hombre a sus subordinados con una expresión seria. Muy bien, pero demuéstreme que se lo merecen y ese hombre ha demostrado más que de sobra su habilidad y su posible utilidad para nuestro sueño. Ba'Ult apuntó hacia Jack al momento de terminar su discurso. El silencio se hizo presente en la sala, los miembros de Kuroinu se habían quedado impactados ante las palabras de su líder, algunos todavía tenían sus dudas, pero realmente no querían seguir desafiando a su líder, después de todo, él siempre encontraría la forma de que le dieran la razón. Esta última exhibición de habilidades verbales había sido lo suficientemente persuasiva como para demostrar que no había duda. Este hombre era un líder natural, capaz de motivar a sus soldados y calmar cualquier tipo de sublevación únicamente con sus palabras. Entonces dime, Jack, ¿aceptas mi oferta? Interrogó el hombre de hombrera roja. La atención de la sala ahora se encontraba totalmente centralizada en el peligrisáceo. En espera de una respuesta a la oferta de Ba'Ult. ¿Este hombre sería la perdición de las elfas oscuras? ¿O sería aquel caballero de armadura brillante que rescataría a las doncellas de los villanos de la historia?
La luz de las antorchas parecía haberse vuelto más tenue en la zona del rostro del hombre. Su cara se encontraba totalmente oscurecida por su sombrero, ni siquiera su característico bigote era visible en estos momentos. La tensión en la sala se podría cortar con un cuchillo, el aire parecía haberse vuelto pesado para todos los presentes, llenos de impaciencia ante la falta de respuesta del hombre, y parecía que en cualquier momento, todo esto iba a explotar en una histeria colectiva que nadie habría esperado en un primer lugar. Señor. La voz del hombre heló a todos en la sala, un tono serio y sereno que contrarrestaba totalmente con lo que provocaba en los demás: escalofríos, nervios, miedo por parte de las mujeres e impaciencia por parte de los hombres. Permítame expresar mi gratitud por su consideración. El asesino de Londres hizo una reverencia hacia el líder de Kuroinu observando al suelo. Ante la respuesta del peligrisáceo, ambas elfas pensaron instantáneamente y al unísono. Lo sabía. Pensaron ambas mujeres con impotencia y miedo en sus rostros. La reina, identificada como Olga Discordia, comenzó a mirar al suelo, y empezó a apretar fuertemente sus manos, tanto que parecía que en cualquier momento sus uñas iban a atravesar su propia carne, llena de ira y sumo disgusto al ver que incluso el que había considerado como su último recurso había sido seducido por la organización de los perros negros. Mientras tanto, la rubia solo miraba con una mirada de ultratumba al hombre que hace algunos momentos se había autodenominado como un caballero. Llena de un odio ferviente y puro hacia aquel hombre, disgustada por el destino que le esperaba a su reina y a ella misma. Pero desafortunadamente no puedo aceptar. El hombre levantó la cabeza levemente para mirar a los ojos al líder de los mercenarios. La respuesta hizo que ambas mujeres voltearan a verlo al instante, llenas de sorpresa y un rayo de esperanza de parte de la reina. Después de todo, el defender a las damas. El hombre sacó de su bolso un par de dagas unidas por una cuerda de piano, agarrando una con cada mano. Es parte de la verdadera esencia de un caballero, declaró el hombre con seriedad pero lleno de convicción en sus palabras. Ahora era el turno de los mercenarios en estar asombrados. Ninguno de los presentes podía creer que alguien hubiera rechazado una oferta de tal magnitud, en especial, teniendo en cuenta que de rechazarla, tendría que luchar con todos los hombres en la sala. Pero al parecer los modales del asesino podían ir incluso más allá de su propio bienestar físico. Aunque no podía ser más irónico o incluso llegando al punto del cinismo, que Jack el Destripador, un asesino conocido por sus crímenes contra las mujeres, hablara sobre defenderlas. Baul no entendía en lo más mínimo por qué ese hombre se había negado a aceptar una oferta de tal calibre. Nadie en su larga carrera militar se había negado a unirse a él. Esto era un momento inverosímil en su vida. Ese ser que se encontraba a algunos metros del trono, ¿realmente era un hombre? Ante el sentimiento de ser rechazado y además de una forma tan excesivamente educada, la tranquilidad y serenidad que parecían caracterizar al líder de Kuroinu se esfumaron siendo reemplazadas por ira. Entonces, has elegido morir como un idiota, cuelguen su cabeza en una pica, ordenó el mercenario de mayor rango devolviéndose al cómodo asiento del trono. El hombre confiaba totalmente que la superioridad numérica de sus hombres sería suficiente para acabar con el asesino. Sus subordinados no dudaron ni un momento en seguir sus órdenes, cargando contra el peligrisáceo. En esta ocasión, las dagas que empuñaba el destripador no brillaron de color verde, pero esto parecía estar planeado por el londinense. Jack observó con detenimiento el cómo los hombres corrían hacia él, siendo una fila casi perfecta de izquierda a derecha, y el destripador no dejaría pasar esto. El asesino lanzó un par de dagas, una hacia la cabeza del hombre que se encontraba más a la derecha y otra hacia la misma parte del cuerpo pero diferente víctima. En esta ocasión, era el soldado que se encontraba más a la izquierda. Ambos mercenarios se detuvieron y se agarraron la cabeza al mismo tiempo. Por alguna clase de milagro, las dagas del peligrisáceo no habían atravesado su cabeza al igual que lo hicieron con los humanoides verdosos identificados como ogros, pero sus funciones cerebrales parecían haber sido gravemente afectadas, quedando en alguna clase de estado vegetativo o semi-inconsciente, pareciendo más un par de estatuas que dos seres vivos. La cuerda que unía a ambas dagas se tensó, provocando que los que encontraran entre ambos soldados quedaran decapitados o en algunos casos de soldados más altos que el resto, su tronco superior se separara del resto de su cuerpo cayendo al suelo, ocasionando que el piso se llenara de charcos de sangre. El líquido rojo comenzó a llenar la sala del trono que hace unos pocos momentos estaba impecable a pesar de que no hace mucho tiempo esta había resistido un asedio. Es una pena tener que desperdiciar tantos colores sucios, pero solo se está abriendo el telón.
pensó Jack con una pequeña sonrisa observando cómo los soldados que se encontraban detrás de la trampa mortal que se habían vuelto sus compañeros, los rodeaban esquivando la cuerda que los unía. Tal vez eso hubiera funcionado para reducir de forma circunstancial el número de sus atacantes, pero esto todavía no había terminado. Los hombres de Kurohiro habían pasado de 40 a ser 29, un número mucho más asequible para el asesino. Aunque los mercenarios pretendían calma y fiereza, la verdad era visible para Jack gracias a su ojo derecho. Estaban temerosos de ser los siguientes en morir y lo único que los motivaba a seguir era el acabar con el asesino lo más rápido posible para poder evitar un destino fatal. En el trono, Bault y su ayudante no podían estar más sorprendidos, sus hombres estaban cayendo como moscas ante una sola persona. Los mercenarios de Kurohiro eran conocidos por su fuerza, después de todo, eran capaces de asediar ciudades enteras y salir victoriosos. Eran un ejército preparado, que solo aceptaba a los mejores y que podría superar a los guardias de casi cualquier ciudad con cierta facilidad. ¿Cómo era posible que un simple hombre estuviera humillando y masacrando a sus subordinados? Ese hombre no es normal. Tartamudeó el ayudante de Bault acomodándose los lentes que lo diferenciaban del resto. Después de todo, este no había ido a atacar a Jack porque este no poseía ninguna habilidad en combate que pudiera resultar un peligro real para un hombre con las habilidades del Destripador. ¿Qué mierda está pasando?, interrogó Bault sorprendido. Ni siquiera alguien como él con vasta experiencia en batallas había podido predecir este resultado. Debemos hacer algo, Bault-sama, no creo que nuestros hombres puedan contra él. La sugerencia de su ayudante era absurda en la opinión de su líder. Todavía tenemos la ventaja numérica, en algún momento, ese hombre caerá, predijo Bault sin dejar de observar con detenimiento cada movimiento del Destripador. Uno de los mercenarios se adelantó y logró estar cara a cara con el asesino, atacándolo con un corte descendente. El peligrisáceo retrocedió unos pasos hacia atrás y esquivó el ataque aprovechando la apertura del soldado para hacerle un corte en la garganta, provocando que la sangre comenzara a salir del cuello del hombre por montones, cosa que el afectado intentó evitar, soltando su espada y tratando tapar la fuga con sus manos. Aunque era un intento inútil, de una u otra forma el destino de ese hombre ya estaba sellado. Los ataques de parte de los soldados no cesaron, 8 de ellos corrieron hacia él con espadas y mazas en alto, en respuesta, ya que en esta ocasión sacó de su bolsa, una única daga, que en esta oportunidad sí brilló de color verde. Los ataques de los hombres eran torpes y descuidados por el miedo que sentían, provocando que muchos de estos dejaran aperturas fáciles de aprovechar por parte del asesino. Cortes ascendentes, descendentes, ataques contundentes, todos eran esquivados y contraatacados por el artista de la muerte. La mayoría de los ataques de este último eran cortes en la garganta, aunque en ciertas excepciones, lo hacía en el centro de la frente. Elegante y efectivo era la forma de describir el estilo de pelea que proponía el Destripador. Siempre terminando con una mirada rápida con su ojo derecho, contemplando de forma fugaz las obras de arte que él creaba a su paso. Olga Discordia no podía sentirse más sorprendida. A este paso, esos malditos no tardarán mucho en morir, solo debo de quedarme quieta y ver cómo esto se desenvuelve. Una sonrisa confiada que la mujer de tez oscura se había forzado en reprimir se hizo presente en su rostro, observando cómo el hombre que había invocado estaba mermando las filas de Kurohiro como si de un juego de niños se tratara. Olga odiaba tener que recurrir a un humano para salvarse, pero situaciones desesperadas como en la que estaba hasta hace unos momentos, requerían medidas igual de desesperadas como esta. En un primer momento, no creí que invocaría a un ser tan poderoso como para eliminar a estos malditos bastardos de Kurohiro, pensó la reina recordando el momento donde todo había dado un giro de 180 grados. Solo esperaba derribar a esos malditos traidores de los ogros y liberar a Chloe, creando una distracción lo suficientemente eficaz como para huir, pero parece que incluso con mi magia debilitada, se demuestra mi grandeza. A pesar de que en primer lugar, la impresión que daban los pensamientos de la mujer era de una persona arrogante y mitómana, debido a la situación en la que había estado envuelta hace pocos minutos, la confianza de la mujer estaba más que justificada. Cualquiera que supiera de las hazañas de Olga Discordia podría dar fe de ello. Chloe, exclamó la mujer que era conocida como la Reina Oscura, recordando que su subordinada todavía se encontraba a la total merced de alguno de esos mercenarios, corriendo hacia ella mientras la rubia la miraba preocupada. Olga-sama, la llamó la rubia. Chloe, ¿te encuentras bien? ¿Esos bastardos no te tocaron?
Preguntó la reina llena de preocupación, arrodillándose para poder observar de mejor forma a su subordinada, que todavía se encontraba tumbada en el suelo, debido a que sus manos estaban encadenadas a un collar que se encontraba en su cuello, y a pesar de que le dolía admitirlo, no podía hacer nada en contra de esos mercenarios sin ningún arma, así que la rubia creía que era mejor quedarse inmóvil en el suelo hasta que la batalla terminase. Mi reina, yo no importo, usted debería de haber aprovechado esta oportunidad para huir. Le suplicó Chloe a su superior, llena de intranquilidad al ver a su reina cerca de una batalla que parecía no tener ningún tipo de límites. Después de todo, uno de esos hombres se había autoproclamado como un destripador. La inquietud de la rubia estaba más que justificada, a pesar de que el peligrisáceo no había demostrado ninguna señal de ser una amenaza para ellas. Y que a pesar de estar ayudándolas en este momento, era muy bien conocido que los humanos eran afines a la traición. No. Solo observa, Chloe, esta pesadilla pronto va a terminar. Declaró la reina con una sonrisa, observando cómo Jack asesinaba de forma rápida pero al mismo tiempo tortuosa a todos los miembros de Kurohime que entraban en un combate contra el asesino de Londres. Olga-sama, ¿está segura de que podemos confiar en él? Le preguntó la rubia, observando con desconfianza al asesino de Londres. Una pequeña sonrisa se hizo presente en el rostro de la reina oscura. Creo que sí, Chloe. Después de todo, ya lo escuchaste, él es un caballero. A pesar del odio que Olga sentía por los humanos, ese hombre había demostrado ser especial, únicamente con el hecho de no aceptar la oferta de unirse a Kurohime. La respuesta de su reina no pareció convencer a la rubia, no confiaba en Jack y no dejaría de tener su vista posada en cada una de sus acciones. Los números de Kurohime comenzaron a bajar a una velocidad alarmante, todos y cada uno de sus miembros morían de formas lentas y dolorosas para el deleite del destripador, mientras este último todavía estaba ileso. Bault-sama, tenemos que retirarnos, ya no quedan muchos de nuestros hombres, debemos replegarnos y pensar en algo para parar a ese monstruo. Susurró el ayudante de Baul, nervioso, observando la matanza del destripador con horror, no solo porque cada vez se volvía más inminente un enfrentamiento con el peligrisáceo, sino por el temor de cómo terminarían si esto sucediera. Ese hombre había demostrado ser afín a la tortura y no estaba en sus prioridades morir de una forma tan grotesca como cualquiera de las miles de ideas que Jack pudiese tener. A pesar de estar enojado al ver que todas las acciones antes de este punto fueron en vano, Baul no era un idiota, ni mucho menos era ciego a la verdad, sabía aceptar cuando una situación lo superaba y esto estaba muy lejos de sus capacidades y de las de sus hombres. Jack había superado todas las expectativas y a este punto, sería una tontería no aceptar la propuesta de su ayudante. El hombre solo soltó un gruñido y se le ocurrió una última treta para esconder su retirada. Era una molestia tener que recurrir a una estrategia como esta, tendría que mancillar el premio de su conquista, pero no importaba, después, tarde o temprano, volvería por esas dos. Ataquen a las elfas oscuras. Vociferó Bault a sus subordinados, que habían reducido sus números a un poco más de 10 hombres que se encontraban aterrorizados al ver el destino que sufrieron sus compañeros. Como ordene, comandante. Gritaron sus hombres al unísono, que pretendían entender las intenciones de su líder al darles esa peculiar orden. Después de todo, esto sería una perfecta distracción para el londinense, que desde el inicio se había centrado en defender a las mujeres, pero que ahora se encontraba relativamente lejos de ellas, después de que Olga se moviera. Esto era un momento perfecto para que este hombre se descolocara y cometiera algún error que podría acabar con su vida. El anuncio tomó al asesino y a ambas mujeres por sorpresa, que vieron como los mercenarios corrían hacia ellas, con sus armas alzadas y listas para atacar. El peligrisáceo lanzó su daga hacia uno de los mercenarios que se encontraba cerca de él, provocando que ésta atravesara el cráneo del hombre, acabando con su vida al instante. Jajajaja, no eres nada sin tus armas, idiota, es hora de morir. Gritó un hombre que se había posicionado atrás del artista de la muerte, listo para atacar a un Jack totalmente desarmado. Este último se volteó con una velocidad pasmosa, sorprendiendo a su atacante, y posteriormente acercó sus manos al rostro del hombre, para a continuación clavar fuertemente sus dedos en sus córneas, para consecuentemente soltarlas. El mercenario soltó un grito de dolor ante la obstrucción de su vista, tal era el daño que sufrieron sus ojos. Dejó caer al suelo la espada que tenía en su mano derecha, tapándose los ojos con ambas manos, para finalmente ser acabado con un gancho al mentón de parte de Jack, dejando al mercenario inconsciente. Jack corrió hacia las mujeres, sacando de su bolsa otra daga. Listo para continuar con su matanza.
Uno de los mercenarios corrió hacia las elfas oscuras, listo para hacer un corte descendente con su espada con la intención de atacar a Chloe, que se encontraba indefensa y sin posibilidades de escapar, aunque este no vio venir que Olga se pondría al frente de ella usando su cuerpo para proteger a su indefensa subordinata. Olga Samaraya. Gritó Chloe preocupada al ver a su reina en peligro. Por su parte Olga, solo cerró los ojos lista para recibir el dolor que fuera necesario para el bienestar de Chloe. Pero ese dolor nunca llegó, los segundos se volvieron tortuosos como si de pronto el curso del tiempo hubiera cambiado y los segundos se hubieran vuelto horas. Después de su resignación inicial, su mente se impresionó, su carne no había sido atravesada por la hoja de una espada, ni siquiera se había movido ni un centímetro de su lugar. La mujer decidió abrir los ojos y lo único que pudo observar fue una capa de color vino tinto que se posaba en el suelo, que junto con los charcos de sangre que había en este componían una extraña combinación de tonos de rojo. Cuando la mujer levantó la mirada, pudo observar un cabello de color gris claro cubierto por un sombrero de copa baja del mismo color que la capa. Los ojos de Olga se iluminaron al darse cuenta de quién se trataba. Espero que no haya resultado herida, my lady, sería una pena que su hermoso ser tuviera que soportar el dolor de una hoja atravesando su carne. El tono educado del londinense hizo que la elfa oscura, en vez de sentirse disgustada por ese tipo de cumplidos de parte de un humano, se sintió levemente aliviada al observar que el hombre que se había vuelto su salvador estuviera ahí para protegerla. El peligrisáceo ya se había encargado del mercenario que se había osado a intentar atacar a la mujer. Su cadáver se podía apreciar en el suelo con un agujero en el costado de su cráneo, propiciado por una daga que el peligrisáceo había lanzado con anterioridad. Los mercenarios de Kuroin no desistieron en su ataque a pesar de que uno de los suyos ya había muerto, este era su último recurso y estaban dispuestos a luchar por ello, siendo el miedo su principal fuente de energía en estos momentos. Con rapidez el asesino de Londres sacó varios pares de dagas, lanzándolos a sus agresores atravesando sus cabezas hasta que finalmente quedó uno. Un solo hombre era aquel que se interponía entre Jack y el líder de los mercenarios. Sobraba decir que el último soldado se encontraba aterrorizado, se había quedado helado en su sitio, temblando tanto que el agarre sobre su maza se había desestabilizado y por consiguiente, esta última había caído al suelo. La mirada fría del asesino provocó que el mercenario se volteara y comenzara a correr. Por favor, no me mates. Suplicó el hombre corriendo hacia la salida del lugar. Su petición fue obviamente ignorada por el destripador, que sacó una última daga de su bolsa, lanzándola hacia el hombre, que intentó esquivarla cambiando su dirección de forma abrupta, pero con lo que no contaba era que el asesino ya había tenido esto en cuenta y la daga atravesó el lateral del cráneo del hombre, clavándose en este, atravesándolo de un lado a otro y provocando que su cadáver sin vida cayera al suelo. Una pequeña sonrisa psicótica se hizo presente en el rostro de Jack al observar esta última escena, sonrisa que ambas elfas no pudieron observar debido a que el peligrisáceo les estaba dando la espalda, pero rápidamente volvió a su rostro serio al momento de voltear su mirada al trono y, para la más grande de sus sorpresas, Baul ya no se encontraba ahí. El asesino escaneó con rapidez el lugar hasta que vio por el rabillo del ojo como los ladrillos de uno de los laterales del trono se movían, tapando un pequeño agujero que se había formado en este. Ese bastardo está escapando. Gritó Olga llena de ira. Ante esto, Jack sacó rápidamente otra daga de su bolsa, que brilló de color verde antes de ser lanzada por el asesino hacia donde se creía que era la ruta de escape del líder de los mercenarios. La daga atravesó con facilidad el ladrillo del que estaba formado la pared, pero por desgracia, no logró acertar a nadie que se encontrará detrás de ella, esto evidenciado en que no se podía apreciar a ninguna persona dentro del pasillo que había detrás del agujero que había formado el impacto del objeto punzocortante. Vaya, vaya. Comentó Jack con intriga, aunque no parecía realmente sorprendido ante este evento. Parece que el primer acto no ha hecho más que empezar. Indicó el hombre con una sonrisa observando a el pasadizo por donde había huido el líder de los mercenarios. Fin del capítulo. ¿Qué les parece los cambios en la voz? ¿Les gusta que lo haga de esta manera o prefieren que todo se haga únicamente con la voz de Jorge? ¿O tal vez que todos los hombres tengan la voz de Jorge y que todas las mujeres tengan la voz de Carmen? Ustedes deciden. Sé que es un poco extraño el cambio de voces para aquellos que están acostumbrados a la voz de Jorge. Pero quiero darle más importancia a las voces y efectos de sonido para que los vídeos sean más disfrutables, no únicamente como historia sino como medio audiovisual.
Pero bueno, respondan la encuesta de aquí arriba y también dejen su opinión en los comentarios, que me alegra mucho poder leerlos y saber sus opiniones. Y una pequeña aclaración antes de despedirme, no se crean todo lo que dice Jack. Recuerden que es un psicópata, manipulador y mentiroso experto. Tanto que ni siquiera se sabe su verdadero nombre, así que tal vez sus palabras no sean tan dulces como pueden parecer. Bueno, obviamente, les pido que dejen un like, ya que me motiva mucho para seguir haciendo vídeos. Espero que les haya gustado el capítulo, chao.